Hola amante sobrenatural, soy el viajero nocturno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio lleno de misterio y escalofríos. Hoy exploraremos los senderos lúgubres de un antiguo cementerio donde, según cuentan, deambula la dama del cementerio, una figura vestida de negro que desafía la muerte misma. ¿Te atreves a descubrir qué sucede cuando seguimos a un vigilante que, noche tras noche, la observa desplazarse entre tumbas olvidadas? Ponte los auriculares y sumérgete en esta historia que hiere el alma. Porque lo que vas a escuchar no es una leyenda común, es un umbral al otro lado del velo. En nuestro mundo existen muchas cosas que pocas personas han visto o experimentado. Sombras que susurran con voces ajenas, luces que danzan sobre bóvedas antiguas y presencias que jamás se van. Aquí, el ocultismo y lo paranormal se entrelazan para mostrarte un relato tan perturbador como fascinante. Antes de adentrarnos en la crónica completa, te invito a dejar en los comentarios la frase "Estoy listo para enfrentar a la dama del cementerio". Con ella demostrarás que tienes el valor de mirar más allá de lo evidente y ayudarás a nuestra comunidad a crecer. Además, si este video te estremece, regálanos un like, así YouTube sabrá que merece llegar a más intrépidos. Como tú, prepara tu mente y tu corazón. En breve comenzará la historia que te hará dudar de cada sombra y estremecer cada rincón de tu memoria. El vigilante ajustó la correa de su linterna sobre el hombro, consciente de que aquella noche, más que nunca, su pulso resonaba como martillos en sus sienes. Había recorrido aquel camposanto decenas de veces, siempre atento al crujir de las hojas secas y a la cadencia solitaria de sus propios pasos. Sin embargo, al descubrir nuevamente la figura vestida de negro, algo se quebró en su ánimo. No volvería a limitarse a observar desde la distancia. Esta vez, su curiosidad se convirtió en decisión y con cada bocanada de aire frío, sintió como se adentraba en un territorio prohibido, rasgando el delicado velo que separa lo mundano de lo sobrenatural. Avanzó con cautela, pisando el césped húmedo que crujía bajo sus botas. La dama, erguida y silenciosa, flotaba entre las lápidas, sus ropajes negros ondeando sin brisa aparente. A cada paso que él daba, percibía un murmullo apenas audible, como el canto rasgado de una lirio olvidada. Intentó contener el temblor de sus manos, pero la linterna oscilaba y proyectaba sombras que parecían retorcerse y cobrar vida propia. En ese instante, comprendió que no solo seguía a una mujer, sino que perseguía un eco del pasado, una entidad encarnada en luto y en resentimiento. El hedor a tierra removida y a humedad ancestral se intensificó cuando la siguió más allá del mausoleo de mármol ennegrecido. Allí, la luna iluminaba apenas un arquitrabe agrietado y de sus grietas asomaban raíces retorcidas, como brazos que buscaban aferrarse a quienes osaran pasar. La dama alzó ligeramente el rostro y el vigilante creyó escuchar el suave roce de un suspiro. Un segundo después, su linterna se quedó sin baterías y la oscuridad lo envolvió en un abrazo glacial. Fueron segundos eternos. Él contuvo la respiración y cuando encendió de nuevo la luz con manos temblorosas, la figura había avanzado unas decenas de metros, deteniéndose ante una tumba aislada. Se aproximó con pasos de hormiga, cada uno más ruidoso que el anterior. Su mente oscilaba entre el pavor y una fascinación casi enferma. Aquella lápida era distinta. No llevaba símbolos religiosos, sino inscripciones en un latín toscamente garabateado. Al encender el haz de la linterna, leyó con el corazón en un puño su propio nombre, seguido por una fecha de fallecimiento, que se remontaba a 120 años atrás. El reflejo de la inscripción brillaba como una burla macabra. El vigilante sintió un nudo en la garganta y supo que aquel lugar no era un cementerio cualquiera, sino la antesala de una condena ineludible. La dama se giró entonces, lentamente, como si cada centímetro de su cuerpo estuviera sometido a una coreografía ancestral. Su rostro pálido, demacrado por siglos de silencio, se tornó casi translúcido a la tenue luz plateada. En lugar de labios, se atisbaban rajaduras manchadas de un rojo tan profundo que parecía absorber la luz.
y cuando habló, su voz fue un gélido murmullo que rasgó la noche. «Llevas demasiado tiempo rondando aquí». Acto seguido, inclinó la cabeza y dejó asomar unos colmillos afilados, ensangrentados aún después de más de un siglo de espera. El vigilante retrocedió despavorido. Un grito ahogado sepultado por el crujir de la tierra bajo sus pies. Sintió el peso de aquella mirada inhumana clavada en su nuca, empujándolo hacia la salida del cementerio. Corrió con la convicción de quien huye del mismo infierno, tropezando con los adoquines deslavados y arrancando pedazos de roca con la suela de sus zapatos. Pero, en el instante en que creyó escapar, una risa tétrica estalló tras él, resonando en las criptas como un clémer de ultratumba. Amaneció días después, en medio de un claro envuelto en niebla, con el vigilante tendido sobre la hierba fría. Su rostro pálido era la sombra de quien había visto más allá de la muerte, y de sus manos desprendía un rejero de tierra reseca y hojas consumidas por el tiempo. Las autoridades lo encontraron sin una gota de sangre en el cuerpo, como si le hubiesen vaciado el alma. Nunca pudo articular palabra alguna sobre lo que realmente vio, pero los signos de terror perpetuo en su mirada bastaron para convertirlo en un testigo mudo de la dama del cementerio. El vigilante despertó en una camilla de hospital. Los tubos y cables adheridos a su cuerpo semejaban serpientes de cristal. Una lámpara blanquecina zumbaba sobre su cabeza y alrededor. El murmullo atenuado de un pasillo interminable. Quiso alzar la voz y contar lo que había visto, pero la garganta se negó a obedecerle. Solo un hilo entrecortado de aire escapó de sus pulmones, un susurro impotente que retumbó contra las paredes descascaradas. En aquel cuarto helado, comprendió que la dama no solo reposaba en el cementerio, lo había traspasado a él, convirtiendo su mente en un purgatorio sin tregua durante días. Los médicos lo observaron sin comprender su mutismo. Tomaban notas en libretas amarillentas y fruncían el ceño ante cada intento de comunicarse. Los sueños invadían su reposo con imágenes distorsionadas, la lápida con su nombre reflejada en agua turbia, colmillos brotando de gargantas ajenas y una risa que retumbaba como campanas de funeral. Cada despertar era un asalto al abismo. Cada mirada a la silueta pálida en el umbral de su habitación lo obligaba a contener un grito que se le atragantaba en el pecho. La enfermera de turno, una mujer de manos suaves y mirada cansada. Notó un patrón en sus gestos. Cada vez que el vigilante giraba el rostro hacia la ventana, quedaba fijo en un punto oscuro del pasillo. En una de esas noches, ella encendió la linterna de su móvil y se asomó. No había nadie, solo el reflejo de un crucifijo roto y la sombra de algo alargado, desplazándose tan rápido que apenas pareció un destello. Al amanecer, su piel había palidecido aún más, y de sus uñas se desprendían finas tiras de tierra seca, como si hubiese arrastrado en sueños las raíces del mausoleo hasta el hospital su hermana. Angélica llegó al mediodía con el corazón encogido. Llevaba un ramo de crisantemos y la vieja bufanda que el vigilante había olvidado la última vez que salió a vigilar. Al verlo tendido en la camilla, un grito sofocado quebró su garganta. Él la buscó con la mirada, con un trazo tembloroso, garabateó en una libreta: «No vuelvas a mirarme así». Ella no perdona. Bajo esas palabras, Angélica halló estampado un pentagrama mal trazado, como si la agonía de su hermano hubiese perfilado con sus propias yemas un sello de angustia. Aquella misma noche, la dama se materializó ante la ventana del cuarto. Sus ropajes ondularon sin viento y su rostro irradiaba un fulgor espectral. Angélica, aferrada al quicio de la ventana, creyó ver gotas negras resbalar por las comisuras de sus labios. La dama alzó la mano y un quejido grave vibró en el ambiente, como si la madera de la camilla crujiera bajo un peso milenario. Un escalofrío recorrió a ambas y, antes de que pudieran reaccionar, la figura se desvaneció, dejando tras de sí un eco de sollozos y la sensación de un aliento putrefacto desesperada. Angélica buscó ayuda en el submundo del ocultismo local.
encontró a don Gregorio, un viejo santero que vivía en un desvencijado caserón al otro lado de la ciudad, entre sus muros. Velas negras crepitaban junto a frascos de hierbas extrañas y cuchillos rituales. Gregorio examinó la libreta del vigilante, pronunció nombres olvidados y lanzó un conjuro al viento. La dama reclama lo que fue suyo, advirtió, mientras un cráneo de cabra centelleaba bajo la luz mortecina. Si no devuelven su paz, no cesará hasta arrastrarles a ambos al umbral de su lápida. Esa noche, bajo el chirrido de puertas oxidadas, el ritual comenzó. Angélica y Gregorio trazaron un círculo con sal y pétalos marchitos. El vigilante, sentado en una silla de madera, sintió como un calor mortecino le ascendía por la espalda. El aire se tornó turbio y una brisa gélida sacudió las velas negras. Un gemido gutural emergió de las tinieblas. La dama había atravesado la barrera, reclamando a su testigo. Frente al círculo, sus ojos centelleaban con hambre y venganza. El vigilante se incorporó de un salto, rompiendo el silencio con una voz que no creía poseer. «¿Por qué dejaste mi tumba vacía?», gritó. La frase retumbando como un eco de siglos. La dama se detuvo, clavó sus colmillos en el aire y una carcajada aguda desgarró la noche. El círculo tembló. La sal se agrietó en el suelo y las velas se extinguieron de un soplo. En la oscuridad solo quedó el latido acelerado de un corazón que sabía que, de un modo u otro, el desenlace se acercaba. Nada más aquel soplo frío disiparse entre las velas apagadas, el vigilante sintió que el aire se espesaba a su alrededor. La noche cobró un peso tangible, y el suelo del caserón rechinó como si la madera lamentara un atropello. Antes de que Angélica y don Gregorio pudieran sujetarlo, un empujón invisible le arrojó hacia atrás, rompiendo el perímetro de sal. El círculo se quebró en 1000 fragmentos blancos, y la dama aprovechó la grieta para deslizarse hacia el centro de la habitación. Sus ojos centellearon como carbones y un murmullo gutural ascendió de sus labios magullados por siglos de silencio. De pronto, el suelo cedió con un estrépito vencido. La habitación se convirtió en un pozo sin fondo. Cada viga y cada pared se disolvieron en gruesas losas de piedra húmeda, como si el caserón fuera un velo rasgado para revelar un mundo sepultado. Angélica gritó al ver cómo la linterna del móvil se hundía en la penumbra mientras don Gregorio recitaba una letanía en lengua olvidada. El vigilante cayó rodando por un túnel inclinado, rozando tejas fracturadas y acumulaciones de tierra reseca. En medio de aquella caída interminable, creyó escuchar un coro de voces quebradizas que entonaban un cántico de lamentos. Cuando finalmente aterrizó en un suelo de piedra pulida, el eco de sus propios gemidos rebotó en el techo arqueado. Encendió la pequeña lámpara de su linterna como un acto de supervivencia y descubrió columnas de huesos alineadas a ambos lados, formando un pasillo de calaveras cuyas cuencas vacías parecían seguirlo con un hambre ancestral. El hedor, muerte y a humedad tan fuerte que quemaba las narinas, le arrancó una arcada. Cada cráneo, colonizado por líquenes grisáceos, sostenía fragmentos de cráneos rotos o mandíbulas descolocadas. Y entre las pilas de restos humanos lograba ver diminutos insectos revolviéndose en charcos de un pigmento casi negro. Avanzó con pasos de gato herido, sabiendo que la dama no tardaría en aparecer. Un gemido ronco provenía de la oscuridad más allá de una bóveda circundante. Al aproximarse, el vigilante descubrió a una figura encorvada junto a un sarcófago de mármol agrietado. Era una mujer de ancestros remotos, de piel curtida y mirada vidriosa que deslizaba un pergamino descascarado sobre la tapa de piedra. El pergamino rezumaba sangre seca y contenía un poema lacrimógeno escrito con un pincel de uñas humanas. Al leerlo, el vigilante comprendió que aquella cripta guardaba la confesión de un crimen, un linaje de condes que, por celos, habían enterrado viva a su hija el día de su boda, condenando su espíritu a vagar sediento de justicia y venganza.
El murmullo se transformó entonces en un chillido estridente y la dama emergió tras la mujer, sus faldas negras expandiéndose como una mancha de tinta. La acompañante alzó la vista con ojos vacíos, como una marioneta olvidada por su titiritero, y gritó un nombre ininteligible. La dama, obedeciendo esa invocación, acercó sus colmillos a la yugular de la anciana. El vigilante, presa de un impulso que no supo explicar, arrojó la linterna contra el sarcófago. Una ráfaga de luz tamizada se propagó iluminando las grietas del mármol y revelando la efigie de una joven de rostro sereno. Su inscripción decía Isabella du Barrios, 1805-1825, y debajo, con tinta ennegrecida, alguien había añadido traicionada. La linterna expiró, sumiendo el pasillo en un abismo. El vigilante sintió un roce helado en el pie. Al mirar hacia abajo, vio el cuerpo inerte de la anciana, cuyos labios aún temblaban en un rictus de horror silente. La dama se giró hacia él y extendió una mano pálida, cubierta de llagas abiertas, como exigiendo que se acercara. La tierra bajo sus botas cedió de nuevo y lo empujó hacia un pozo central. Cayó tambaleante, chocando contra maderos podridos y esquivando columnas de cráneos que llovían desde arriba. Cada golpe creaba una marea de polvo y eco de huesos, hasta que cayó de bruces en un foso inundado por un agua oscura que supuraba un escalofrío paralizante. Solo pudo nadar unos metros, antes de advertir que la dama lo observaba desde el borde, sus colmillos chorreando un líquido carmesí que se disolvía en el agua como tinta. Con un salto desesperado, alcanzó la escalinata de piedra y se incorporó con el aliento cortado. El líquido oscurecido manchaba sus manos y goteaba entre los adoquines a su alrededor. La cripta temblaba, los huesos de las víctimas arrancadas se agitaban, desprendiendo un coro de quejidos que perforaban la mente. El vigilante logró vislumbrar la salida, un arco ornamentado con ángeles alados que sujetaban candelabros apagados. Antes de alcanzarlo, la dama alzó un brazo huesudo y pronunció su lamento: «Nadie profana mi tumba y vive para contarlo». Las losas comenzaron a derrumbarse, y el corredor se estrechó como un puño. Con la última fuerza que le quedaba, se lanzó hacia la luz mortecina que surgía más allá del arco. Sintiendo en la nuca el aliento húmedo de la dama y escuchando su risa rebotar en el corazón de la cripta, emergió al cementerio bajo un cielo cubierto de nubes grises. Las lápidas se alzaban como centinelas y la bruma nocturna se arremolinaba a sus pies en remolinos de niebla aguda, temblando. Se apoyó contra el borde de la entrada de la cripta y contempló sus manos ensangrentadas, las huellas de barro, reseco y agua oscura. Todavía resonaba en su pecho el eco de la risa de la dama, como un susurro que lo seguiría hasta el fin de sus días, mientras se ponía en pie. Angélica y don Gregorio aparecieron en la distancia, sus siluetas recortadas contra la neblina. Él supo que, aunque hubiera escapado de aquel horrendo laberinto de huesos y sombras, la maldición no quedaría clausurada. La dama del cementerio había abierto una puerta entre los vivos y los muertos, y su testigo era ahora el custodio de un secreto que no podría abandonar. La bruma nocturna se arremolinaba frente a ellos como una invitación macabra al descenso de lo desconocido. El vigilante, Angélica y don Gregorio avanzaron en silencio entre las hileras de lápidas antiguas, cargando consigo un cofre de madera tallada en cuyos compartimentos descansaban velas negras, sal gruesa, agua bendita y fragmentos de hierro forjado. Cada paso dejaba una huella efímera en el césped húmedo, borrada al instante por el aliento de la noche. Los tres sabían que estaban al borde de un abismo. La dama del cementerio no perdonaba intrusos y su ira se alimentaba de la osadía. Se detuvieron frente a la cámara funeraria de Isabella du Barrios. Su entrada custodiada por columnas carcomidas en las que apenas se adivinaba el relieve de ángeles llorosos. Allí trazaron un gran círculo con la sal, un perímetro de protección, que recordaba a un sello ancestral. Don Gregorio dejó caer dentro del cofre un mechón de cabello del vigilante, un arcano de identidad que ataría su destino al de la dama.
y pronunció un conjuro en latín estrangulado por el viento. Angélica, con la voz quebrada, recitó el nombre de Isabella, suplicando clemencia por el espíritu vengativo que dormía bajo la piedra. El aire se congeló. La luna se ocultó tras un cúmulo de nubes y un alarido lejano recorrió el camposanto. Las velas negras prendieron sin ayuda, iluminando con un fulgor funesto las inscripciones del sarcófago. Isabella du Barrios, 1805-1825, bajo ella, la palabra traicionada como una marca de ceniza imborrable. El vigilante sintió como un sudor helado le recorría la espalda. Quiso retroceder, pero la cuerda oculta de su destino tiraba de él, empujándolo hacia el centro del círculo. Don Gregorio alzó la cuchara ritual y vertió unas gotas de agua bendita en un cuenco de cerámica roto. Luego, con un pequeño cuchillo consagrado, hizo un corte superficial en la palma de Angélica. La sangre gota a gota manchó la sal, y una aura carmesí rodeó la cámara. Un gemido profundo emergió del subsuelo y la tierra bajo sus pies pareció vibrar con furia. «Hemos abierto una rendija entre tu tumba y el mundo», murmuró Gregorio, «ahora debes restablecer el equilibrio». De pronto, un frío cortante los atravesó como un puñal de hielo. Una figura etérea se formó sobre el sarcófago envuelta en negros velos que flotaban sin brisa. Sus colmillos chispearon bajo la luz mortecina de las velas y volvió a pronunciar aquel nombre inhumano: Gregorius, custodia mi descanso. El santero alzó las manos, temblando, y la sangre en su palma comenzó a brillar con un resplandor plateado. El vigilante comprendió, con un terror paralizante, que don Gregorio no era un simple santero. Era el último descendiente de los condes de du Barrios, guardián de un juramento sellado con la vida de Isabella. Un relámpago sin trueno iluminó la bóveda y la dama se deslizó hacia ellos. Sus ojos eran pozos de condenación y su voz un eco de pesadilla. «Rompisteis el pacto y os condenasteis con él». La sal bajo sus pies crujió como miles de huesos frotándose entre sí. Angélica dio un paso adelante, alzó la mano ensangrentada y gritó: «Te liberamos de tu dolor, Isabella. Que la verdad despierte». Su voz temblorosa rasgó el aire, y en ese instante, las velas chisporrotearon, proyectando sombras danzantes en los muros. El vigilante, impulsado por un instinto primitivo, tomó uno de los fragmentos de hierro y lo alzó en dirección al sarcófago. Sintió un tirón en la cadena invisible que lo unía a la tumba de su escuela olvidada. Entonces, la dama de negro alzó un brazo, y con un movimiento lento y ceremonial rompió la punta de su falda, liberando una lluvia de pétalos marchitos que cayeron como ceniza. Un torrente de lamentos inundó el lugar. El murmullo de sierras y cadenas les aturdió la mente. En ese caos de sensaciones, Angélica tropezó y cayó al suelo. El vigilante se lanzó para sostenerla, pero una fuerza titánica lo empujó contra la cripta. Sintió el crujir de la piedra bajo sus hombros. Don Gregorio, desafiando el trens, recitó las últimas palabras del conjuro: In pace requiescat anima tua. La cámara se sacudió y un suspiro colectivo pareció brotar de cada tumba cercana. El aire se volvió suave y por un momento la dama se quedó inmóvil, como si una brisa suave la meció en un instante de misericordia. Entonces, con un estallido sordo, las velas se apagaron y solo quedó un siseo creciente, el lamento final de un espíritu liberado. El suelo tembló y el sarcófago se partió en dos, dejando ver al interior un cajón vacío. Un aura de paz sombría envolvió la bóveda. Mientras la sal se fundía en el barro nocturno, en el silencio que siguió, solo se escuchó la respiración agitada de los tres supervivientes. Angélica se incorporó temblorosa, mirando el cofre roto y el resto de la sal esparcida como estrellas muertas. Don Gregorio, con el rostro húmedo de sudor y lágrimas, exhaló: «Isabella, hija mía, tu alma por fin descansa». El vigilante señaló el arco de piedra que daba al cementerio y murmuró: «Debemos irnos antes de que despierte otra presencia». Salieron, con paso titubeante, dejando atrás la cámara liberada. Las lápidas, testigos inmóviles de siglos de silencio, parecían inclinarse en reverencia o lamento. La niebla se dispersó a su alrededor y la luna reapareció, pálida pero serena.
como un ojo de plata que todo lo contempla. Cuando alcanzaron el borde del camposanto, Angélica se detuvo, alzó la mirada al cielo y murmuró una frase que resonó en el vigilante como una promesa: quien se interna en el reino de los muertos nunca regresa igual. Así, con la bruma disipándose a sus espaldas y el canto de un búho lejano despedazando el silencio, avanzaron hacia el mundo de los vivos, sabiendo que habían librado una batalla en Sestrel, pero llevando consigo una huella indeleble de lo que yace más allá de la tumba. El amanecer encontró al vigilante caminando con paso incierto hacia su casa, sosteniendo en el bolsillo el anillo roto que había rescatado de la cripta. La niebla se disipaba y las lápidas del cementerio quedaban atrás, pero cada paso retumbaba como un latido prolongado en su memoria. Al despedirse de Angélica y don Gregorio en la carretera, sintió el tirón invisible de la maldición que aún se aferraba a su sombra. No hubo palabras, solo miradas cargadas de temor compartido. Su apartamento, normalmente ordenado, lucía alterado. El cuenco con el agua bendita estaba volcado en la mesa y velas nuevas se habían consumido hasta el tallo. Las luces del pasillo parpadearon a su paso, proyectando figuras retorcidas en las paredes. El vigilante comprendió que el velo entre los mundos seguía rasgado y que la dama había cruzado la barrera más allá del cementerio. Esa noche, la pesadilla lo arrastró de nuevo al mausoleo carcomido. En su sueño, su tumba aparecía de forma ineludible con su nombre y fecha escrita en sangrienta caligrafía. Intentó gritar, pero sus palabras se convirtieron en gemidos ahogados que rebotaban en un laberinto de pasillos de huesos. Al despertar sudoroso y con el corazón desbocado, supo que necesitaba a Angélica más que nunca. Sin tiempo que perder, marcó su número a la madrugada. La voz de Angélica, temblorosa, confesó haber sentido el mismo llamado angustioso. Entre susurros, decidieron reunirse a primera luz del día en el café donde se habían refugiado al salir de la cripta. Allí, rodeados de tazas de café olvidadas, trazarían el siguiente paso. En el rincón más discreto del local, extendieron los restos del ritual, el anillo, un trozo de sal teñida y el viejo pergamino de Isabella. Revisaron las notas de don Gregorio sobre la familia Dubarrios y encontraron la dirección de las ruinas de la mansión en Sestrel. El santero había marcado ese lugar como el último punto de reposo antes del cementerio, afirmando que allí se sellaría el destino de Isabella. Sin dudarlo, acordaron partir esa misma noche. Regresaron a casa del vigilante para recoger provisiones, velas blancas, agua bendita, sal de manantial y un ejemplar de un libro de conjuros gótico. Angélica guardó en su bolso la carta original de Isabella, aún con rastros de tinta oscura y lágrimas resecas. Don Gregorio ofreció un crucifijo en Sestrel de hierro forjado, cuya inscripción rezaba Lux in tenebris. Con todo listo, salieron antes de que el sol se ocultara por completo. El tren de media distancia los llevó a través de montañas y valles silenciados. Los raíles chirriaban como susurros de antiguos viajeros condenados, y cada estación vacía parecía un eco del mausoleo. Cuando el tren atravesó un túnel interminable, las luces de los vagones se atenuaron sin razón aparente. Los tres se miraron, conscientes de que cada sombra era un hilo conectándolos a la dama. En el interior del túnel, la temperatura descendió bruscamente. El vigilante divisó en el reflejo de la ventanilla la figura difusa de la dama tras él, mecida por el movimiento del tren. Giró el torso con un sobresalto, pero el asiento estaba vacío. En su mano apareció sin explicación una rosa negra marchita, pétalos duros como ceniza que crujieron al contacto con sus dedos al descender en la estación rural. El silencio los envolvió. Caminando bajo un cielo estrellado, encontraron la entrada de la antigua mansión Dubarrios, medio oculta tras la maleza. Un portón de hierro retorcido chirriaba al abrirlo, revelando un jardín muerto de hierba alta y un aljibe seco. Las ventanas destrozadas reflejaban su sombra, invitándolos a cruzar el umbral de lo olvidado. En el salón principal,
Los murales de colores desvaídos narraban la boda de Isabella con un hombre de rostro sombrío. Al fondo, sobre un escritorio cubierto de polvo, hallaron un cofre de roble que contenía el vestido nupcial hecho jirones y una carta lacrimógena firmada por Isabella. En ella, la joven relataba su traición y suplicaba justicia, describiendo un ramo de rosas negras como su único consuelo. Con esas palabras, entendieron el último acto pendiente, reunir su voz al bicho. Bajaron al sótano, donde un altar de piedra custodiaba un pentáculo gastado por el tiempo. Colocaron el anillo de Isabella en el centro, rodeado por un círculo de sal y las velas blancas. Angélica leyó la carta en voz alta, declamando cada verso con devoción: que mi voz encuentre reposo, que mis lágrimas rieguen la verdad. La llama de las velas danzó al compás de sus palabras, llenando el cuarto de una luz etérea. Una ráfaga de viento helado apagó las velas y la dama de negro emergió entre las sombras, su figura palpitando como un corazón en la penumbra. Extendió los brazos con furia y su voz resonó como un eco roto. Traeréis ruinas y profanáis mi dolor. El vigilante avanzó. Alzó el crucifijo y recitó la oración final aprendida de don Gregorio. Al pronunciar la última palabra, el anillo brilló con un resplandor azul y la dama soltó un alarido que retumbó en las paredes de piedra. El suelo tembló, las grietas se cerraron y una suave brisa barrió el sótano. La dama se desvaneció en un suspiro, dejando tras de sí una estela de pétalos negros que se convirtieron en cenizas al tocar el suelo. En su lugar apareció el espíritu de Isabella, joven y serena, quien alzó una mirada de agradecimiento, antes de disiparse en un haz de luz plateada. El anillo cayó al círculo, intacto y sin un arañazo. Cuando salieron al exterior, la primera luz del amanecer los recibió con un silencio nuevo, limpio de presencias antiguas. El jardín lucía, calmado, como si la eternidad hubiese exhalado un suspiro de alivio. Angélica rompió el silencio. Lo hemos logrado. El vigilante sostuvo el anillo en el puño, consciente de que aquel triunfo no curaría por completo las cicatrices de la noche, pero sí cerraría el último vestigio de la dama del cementerio. La luz del sol perforaba con timidez las persianas de la habitación del vigilante, pero su brillo apenas lograba disipar la sensación de opresión que anidaba en el aire. Después de la liberación de Isabella, regresó a la rutina con pasos medidos, consciente de que aquel amanecer no era una victoria definitiva, sino el preludio de un enfrentamiento aún mayor. Cada mañana, al enfrentarse al espejo, su reflejo mostraba ojeras profundas y una mirada encendida por la intranquilidad, como si retuviera ecos de una pesadilla recién consumada. No tardó en descubrir que la dama del cementerio, aunque vencida, había dejado rastros invisibles, un estremecimiento interior que, al menor descuido, lo precipitaba de nuevo a los pasillos de huesos y lamentos. Los primeros días transcurrieron en un estado de relativa serenidad. El vigilante retomó sus guardias nocturnas, recorriendo el cementerio con la confianza templada por la experiencia. Sin embargo, la noche le devolvía visiones fragmentadas, destellos de un vestido negro que se leceaba entre las tumbas, colmillos brillando en la penumbra y el murmullo de un lamento antiguo. En una de esas guardias, detectó una huella fresca junto a la tumba vacía de Isabella, como si alguien hubiera alzado la lápida y vuelto a enterrarla con prisas. Al remover la tierra, solo encontró cenizas blanquecinas que se deshicieron. En un suspiro al contacto con el aire, entendió entonces que, para quebrar el vínculo por completo, necesitaba descubrir el origen de la dama, aquello que la ataba al lugar más allá de la venganza por traición. Mientras tanto, Angélica seguía investigando el legado de los Du Barrios. Se sumergió en archivos parroquiales y antiguos registros notariales, descifrando actas de defunción y cartas de duelo que describían con perturbadora precisión la tragedia de la joven Isabella.
Encontró referencias a un rito de tránsito, un sacramento prohibido por la Iglesia que la familia había desestimado para facilitar un matrimonio de conveniencia. La ceremonia inacabada se convirtió en un grillete espiritual, una herida abierta que resonaba con dolor y rabia. Al compartir sus hallazgos con el vigilante y don Gregorio, trazaron un plan: reconstruir aquel rito malogrado, no solo para sellar el alma de Isabella, sino para expiar el pecado original de los condes. Don Gregorio los citó en la cripta menor, un osario subterráneo al que solo accedían los iniciados en su hermandad. Allí reclamó ante ellos un antiguo amuleto de bronce, un relicario con la efigie de un ángel en actitud de súplica. Este amuleto fue forjado por el cura que ofició en la boda de Isabella, explicó el santero con voz flotante y cargada de reverencia. Contiene un fragmento de hostia consagrada y un mechón de cabello de la novia, preservado como prenda de un sacramento inconcluso. Con él podremos reconstituir el ritual y guiar el alma de la dama hacia la luz. El vigilante sostuvo el pequeño relicario en la palma, sintiendo como un pulsar rítmico provenía del interior metálico, como un latido apagado que pedía redención. La noche elegida para la ceremonia fue un equinoccio otoñal, instante en el que el velo entre los mundos se vuelve más tenue. Antes de partir hacia el cementerio, los tres se reunieron en la vieja sala de don Gregorio. Angélica preparó un cántico litúrgico en latín macerado con indicaciones de música gregoriana. El vigilante revisó el trazado del círculo de protección y volvió a afilar con cuidado los fragmentos de hierro consagrado. A la 1 en punto. Salieron hacia el camposanto en un coche antiguo, un Ford de los años 40, cuyas luces amarillentas proyectaban un halo sepia sobre la neblina incipiente. Al llegar, el cementerio respiraba un silencio denso, interrumpido solo por el murmullo de las hojas movidas por un viento débil. Los tres trazaron su círculo junto a la tumba vacía de Isabella, esta vez con hostias finamente trituradas mezcladas con ceniza de velas antiguas. El relicario reposó en el centro, sobre él. Don Gregorio esparció pétalos de rosa blanca, que habían sido bendecidos en el atrio de una iglesia centenaria. Angélica comenzó a cantar, su voz buscando resonancia en las bóvedas de piedra y desprendiendo una música que parecía reclamar un desenlace final. El vigilante, de rodillas, sostuvo el anillo intacto de Isabella, sintiendo una tensión ascendente que electrizaba el ambiente. Entonces, el suelo tembló con fuerza, y un alarido lastimero emergió de la oscuridad. La dama apareció entre la niebla, más espectral que nunca, con ropajes mellados por el tiempo y un rostro que oscilaba entre la belleza demacrada y la furia primigenia. Sus colmillos gotearon un líquido oscuro que pareció escenificar un derramamiento ritual de sangre. Sin embargo, al enfrentarse al relicario, titubeó. La música de Angélica se alzó en un crescendo arrebatado y el ángel esculpido en bronce comenzó a emitir un fulgor suave, como si respondiera al cántico con su propia plegaria. El vigilante, recobrando el aliento, pronunció la invocación final aprendida de don Gregorio: per sacramentum istum, animum quamat lucem reducamus. Aquella frase flotó en el aire como una llave, girando en una cerradura ancestral. Un haz de luz plateada surgió del relicario, barriendo la neblina y revelando la sombra quebradiza de la dama. Un grito estremecedor rasgó la noche y por un instante los tres temieron que el ritual fuese su perdición. Pero, acto seguido, un silencio sepulcral cayó sobre el camposanto, cargado de expectativa y alivio. Cuando la neblina se disolvió por completo, la tumba de Isabella apareció concluida, una lápida nueva, pulida y fresca, con su nombre y fechas bien marcadas, y la palabra libera grabada en letras de oro pálido. La dama, por última vez, giró su rostro hacia el vigilante, dejando entrever un adiós que no era de odio, sino de paz restaurada. Sus colmillos se retrajeron, y un susurro etéreo pronunció solamente su nombre antes de disiparse en un resplandor tan suave que pareció un pétalo deslizándose al suelo.
El vigilante se incorporó despacio, sintiendo como un peso ancestral se levantaba de sus hombros. El relicario reposaba en su mano, tibio como el latido de un corazón que vuelve a la vida. Angélica, con lágrimas que brillaban como rocío nocturno, se abrazó a él. Mientras don Gregorio recogía el anillo y las velas consumidas, murmurando oraciones de clausura. Al alejarse del cementerio, la luna ya no mostraba su rostro oculto, su luz blanca coronaba las tumbas con un halo de calma definitiva. Sin embargo, justo antes de abandonar el portón de hierro, el vigilante giró la cabeza y vio, más allá de la última lápida, una figura erguida en lo alto de una colina, un perfil etéreo vestido de negro, inmutable como la noche misma. Por un instante pensó que la dama regresaba, pero la silueta se desvaneció en la bruma con un gesto semejante a una reverencia. Entendió entonces que, aunque el espíritu de Isabella había hallado descanso, la dama del cementerio sería siempre un centinela entre los vivos y los muertos, recordándole que algunas puertas, una vez abiertas, nunca terminan de cerrarse del todo. Con esa revelación grabada en el alma, emprendió el regreso junto a Angélica y don Gregorio, sabiendo que su vida quedaría para siempre marcada por el umbral que guardan las sombras. El vigilante regresó a su apartamento con las manos aún temblando del frío otoñal que había soplado sobre la tumba de Isabella. La ciudad avanzaba a su ritmo habitual, autos pitando, vendedores ambulantes gritando sus mercancías y la luz amarillenta de las farolas rasgando la penumbra. Sin embargo, para él, nada era igual. Cada vez que voceaba y estiraba los brazos, antes de sentarse en su silla, sentía un peso invisible en sus hombros, un tirón profundo que recordaba la cadena que lo ataba a la dama del cementerio. En el espejo del baño, su reflejo se le antojó desdibujado, con los bordes de su figura difuminados como si la realidad misma se consumiera en la neblina que había dejado atrás. Esa noche, al cerrar la puerta tras de sí, creyó escuchar el crujir de una suela en el descansillo. El sonido subió por la escalera de madera y se detuvo frente a su puerta. Contuvo la respiración. Lentamente giró la llave y, al encender la luz del recibidor, vio su propia sombra proyectada contra la pared alargada, distorsionada y con un contorno semejante al de una figura femenina de cabellos lacio y vestido negro. Retrocedió un paso, trastabilló en una alfombra ajada y cayó de rodillas. La silueta desapareció, pero el pulso de su corazón resonó en sus oídos durante minutos. No estaba seguro de si había sido real o un producto de su mente agotada, pero la certeza de una presencia ajena le taladró la razón. En los días siguientes, el vigilante intentó retomar algo de normalidad, trabajar, ver a uno de sus escasos amigos, practicar deporte. Nada mitigó la sensación de que algo incompleto lo acechaba. Durante una guardia, mientras inspeccionaba la fila de criptas bajo la luna, el riachuelo de una fuente olvidada empezó a emitir un murmullo grave, casi un hálito de voz susurrando su nombre. Al acercar el oído, creyó percibir un eco en latín. Distorsionado, justos, perpetuus. La frase se desvaneció junto al suspiro del viento, dejando tras de sí un escalofrío que hizo que temblaran incluso los árboles sin hojas. Supo entonces que la ceremonia de liberación había dejado una grieta demasiado profunda. La dama ya no era solo un espectro vengativo, sino una sombra eterna capaz de filtrarse en los pliejes del mundo. Paralelamente, Angélica se enfrentó a su propia pesadilla. En su casa, los objetos cambiaban de sitio. Cuando entraba en otra habitación, un cojín se hallaba sobre la mesa. Al volver a la sala, estaba en el suelo. Los cuadros se inclinaban, mostrando retratos de ancestros desconocidos cuyas miradas parecían gritarle. Una noche, al dormir, tuvo un sueño febril. Caminaba por un pasillo de mármol iluminado por antorchas, y al fondo veía a la dama frente a un espejo, masajeando la superficie del vidrio con sus uñas ensangrentadas. El espejo vibró, agrietó y proyectó su rostro demacrado directamente sobre el rostro de Angélica. Despertó jadeando y se encontró con el rostro impasible del vigilante a su lado, también sudoroso y con el ceño fruncido.
compartieron el mismo miedo. La dama se filtraba ahora en sus sueños, como si quisiera corroer su cordura. Don Gregorio, por su parte, notó que la brujería ancestral respondía de manera errática. Durante una visita a la iglesia parroquial, vio que la hostia consagrada que guardaba con tanto celo en el relicario había cambiado, el fragmento de cabello de Isabella había desaparecido. Y en su lugar había un pedacito de tierra húmeda y negra. El humilde santero interpretó aquella señal como un aviso. El vínculo de Isabella se había disuelto, pero la esencia de la dama persistía. Los rezos ya no bastaban para cerrarla. Se dio cuenta de que necesitaban algo más, un objeto que perteneciera al vigilante en el momento en que vio la lápida con su nombre, un fragmento de su propio destino compartido. Ese día, rasgó un retazo de su sotana y lo guardó en una bolsa de cuero, con la advertencia de no permitir que saliera del círculo de la próxima ceremonia. Reunidos en un viejo cobertizo fuera de la ciudad, los tres prepararon un nuevo ritual de contención. Sobre una mesa de madera carcomida, extendieron un mapa del cementerio, marcando con tiza blanca el sitio exacto donde Isabella había sido enterrada originalmente. Colocaron flores negras traídas por el vigilante y lápidas de barro que Angélica había moldeado durante horas de insomnio. Don Gregorio encendió una lámpara de aceite que lucía más rojiza que amarilla, como si la llama misma sangrara. Sobre el mapa, roció agua bendita y saliva consagrada, creando un patrón de líneas convergentes hacia un pequeño círculo en el centro, mientras trazaban la disposición. El vigilante confió en voz baja su descubrimiento. Cada vez que la dama aparecía, el aire se tornaba más pesado, como si el cementerio se impusiera también en el mundo de los vivos. Sugirió reforzar el círculo, dibujando con su propia sangre una runa otoñal, similar a las que había visto en la cripta de susurros. Angélica dudó al principio, recordando el corte en su palma durante el primer ritual, pero su determinación fue más fuerte que el miedo. Empezó a presionar la punta de un alfiler contra su dedo y dejó caer gotas rojas sobre el papel encerado, formando un símbolo con 3 puntas: pasado, presente y futuro entrelazados en una sola vía, con todo dispuesto. Don Gregorio entonó las primeras sílabas del conjuro. Las paredes del cobertizo crujieron y una ráfaga de viento entró a través de las rendijas, arrastrando polvo y hojas secas en remolinos. La llama de la lámpara parpadeó y proyectó sombras danzantes como brazos extendidos. El vigilante notó su aliento suspendido por un instante. Algo estaba por ocurrir. La madera bajo sus pies resonó con un golpe sordo, y en la esquina más oscura, un par de ojos brillaron con un fulgor rojo. Era la dama, espiándolos, intencional y furiosa. Su susurro reverberó en las vigas: creí haber sido liberada, pero vuestra osadía no conoce fin. Un latigazo de terror recorrió los huesos de los tres, y por un momento creyeron que aquello sería su último encuentro. Sin embargo, Arias, el vigilante, sostuvo el crucifijo forjado con el hierro del cementerio y avanzó un paso. Angélica entonó con fuerza la invocación final que Gregorio les había enseñado, y el símbolo de sangre se iluminó con un resplandor cobrizo. La dama retrocedió, pero no se esfumó. Un siseo gutural escapó de sus labios, como si lamentara la fortuna de no estar a solas con cada uno de ellos. El conjuro terminó de pronunciarse en el mismo instante en que un relámpago rasgó el cielo nocturno, y la runa se fundió en la mesa, liberando un chorro de luz blanquecina. Por un segundo todo se iluminó, y cuando la visión se disipó, el cobertizo quedó en silencio. Las velas se consumieron y la lámpara se hundió en un resplandor que luego se extinguió. Los tres se miraron, exhaustos pero vivos. Sabían que habían contenido la fuerza de la dama, pero la grieta seguía abierta. Algo en sus almas había cambiado. El precio de traspasar el velo se cobraba en cicatrices invisibles. Salieron al exterior bajo un cielo raso de estrellas, conscientes de una verdad ineludible. La sombra persistiría hasta que cerraran el portal de forma definitiva, o se convirtieran ellos mismos en centinelas de lo desconocido.
la noche en que decidieron confrontar. La permanencia de la dama del cementerio estaba plagada de presagios. El cielo se abrió en estruendos de trueno y la lluvia descargó su furia sobre las lápidas como un lamento colectivo. El vigilante, Angélica y don Gregorio recorrieron de nuevo el sendero principal, esta vez portando faroles de aceite mezclado con resina de cedro y aceites esenciales de ciprés, cuya fragancia, se decía, repelía a los espectros que se acicalan en la podredumbre. Cada gota de lluvia que empapaba sus ropas dejaba un vaho etéreo en el aire, haciendo que las luces de los faroles danzaran con un fulgor azul pálido. Llegaron al corazón del camposanto, donde la tumba de Isabella lucía, imperturbable bajo el aguacero. Don Gregorio colocó el relicario de bronce frente a la lápida y extendió el mapa que habían usado en la cripta menor. Esta vez marcó con carbón el punto exacto donde, según un viejo plano de arquitectura funeraria, debería hallarse una trampilla oculta entre raíces de haya. Mientras Angélica recitaba en voz baja un salmo de exorcismo, el vigilante frotó con cuidado un cincel de hierro forjado en el reborde de la losa mortuoria, con el primer golpe seco. El viento pareció detenerse, y un chillido antiguo se filtró desde las entrañas de la tumba. La losa cedió con un crujido milenario, liberando vapor de tierra húmeda y un eco de voces amortiguadas. Una escalinata de piedra negra descendía en espiral hacia la oscuridad. A cada peldaño, los tres sintieron un tirón en el pecho, como si el peso de las almas atrapadas reclamara su atención. El vigilante encendió el farol más grande, que emitió un cascabeleo tenue al contacto con la bruma. Un olor a moho y hierro inundó el túnel, anunciando que el tiempo había detenido aquí su paso hace siglos. Bajaron hasta dar con un pasillo más amplio, cuyas paredes estaban grabadas con escenas del tormento de Isabella. Su boda traicionada, su sepultura viva, el clémer de su sonrisa marchita. Cada relieve, iluminado por el farol, parecía palmar a la vida, y los fragmentos de ánima resonaban en la cabeza del vigilante como tambores funerarios. Al fondo, un arco ojival cubierto de líquenes grises daba paso a una sala octogonal de proporciones colosales, coronada por un domo de piedra agrietada por raíces trituradas. En el centro de aquella cámara, el suelo formaba un gran pentagrama inscrito con símbolos rúnicos y cruces invertidas, pintado con sangre de pantera y tizón. A sus bordes, 8 altares mínimos sostenían frascos de cristal con orina de vampiro, mechones de cabellos de verdugo y cenizas de tropas caídas en batalla. Sobre cada altar reposaba, congelada en terracota negra, la figura de un ángel alado, con el rostro desgarrado como un juramento sin cumplirse. El vigilante supo que aquellos altares eran guardianes, selladores del umbral, mientras existieran. La dama no podría marcharse del todo. De pronto, la lluvia que caía arriba pareció intensificarse en un rugido subterráneo. Un golpe seco retumbó en la bóveda y, desde una de las aberturas laterales, la dama surgió envuelta en un viento maldito que levantó ceniza de hueso seco. Sus ojos, 2 carbones encendidos, se clavaron en el relicario de don Gregorio. Con un gesto imperioso, alzó un brazo y las velas de los altares se encendieron de improviso, proyectando sombras que parecían danzar como sombras de condenados. Angélica avanzó con el libro gótico en alto y recitó el himno final para romper el guardián del norte, mientras el vigilante se precipitaba al altar opuesto con el crucifijo forjado en hierro de tumbas. Don Gregorio, con voz temblorosa, entonó la plegaria de clausura que debía anular el guardián del este. Cada palabra era una fisura en el aire. El pentagrama comenzó a brillar con un resplandor carmesí, y las figuras de terracota crujieron como si despertaran de un letargo doloroso. La dama lanzó un alarido agudo que hizo vibrar las piedras y el agua de lluvia empezó a filtrarse por las grietas, formando charcos en los surcos de los símbolos. El vigilante sostuvo el crucifijo ante el altar norte con un grito que rasgó su garganta. Pronunció la fórmula que don Gregorio había registrado con letra trémula en la vieja libreta: Exuro vincula eternitatis et atlum anducote.
Un chorro de luz plateada brotó del relicario, atravesó la sala y golpeó el pentagrama en su punto más alto. El guardián septentrional estalló en polvo de mármol y sangre seca, y las llamas de las velas se tornaron grises. La dama retrocedió un paso, su figura oscilando entre la furia y la duda. Pero aún quedaba un altar activo. El guardián del sur, un ángel partido por la mitad, alzó un brazo y lanzó un gemido cavernoso. El pentagrama vibró y el suelo empezó a agrietarse, abriendo fisuras que exhalaban un hedor a muerte reciente. Angélica corrió hacia el altar, arrastrando el libro con páginas arrancadas, y inició el canto de reparación del velo. Una secuencia inacabada que debía completar con un nombre, el del vigilante. Con voz entrecortada, susurró su nombre al compás del himno, fusionando su destino al ritual. El altar emitió un chillido fatal, y el cuerpo de terracota se deshizo en un torbellino de cenizas y plomo fundido. En el instante en que el último guardián cayó, un agujero de pura oscuridad se formó en el centro del pentagrama, succionando aire, luz y sonido. La lluvia golpeó el domo con furia y un relámpago subterráneo desgarró la bóveda. La dama ascendió sobre el abismo, alzó los brazos y pronunció una palabra olvidada que resonó como el eco de una lápida cerrándose. Infinita. La negrura rasgó la sala y el vigilante sintió que la llama de su farol se convertía en un silbido agónico. Entonces don Gregorio y Angélica alzaron juntos los fragmentos del relicario, engarzándolos sobre la runa de sangre que habían trazado en la tumba vacía de Isabella. El relicario, ahora abierto, mostró su interior vacío y emitió un pulso que barrió la oscuridad. El agujero central del pentagrama se contrajo como un párpado que se cierra, y la corriente de agua que caía rompió en cascada sobre el altar. Un estruendo sordo sacudió la cripta y, con un último relámpago que cegó a los tres, el domo se derrumbó parcialmente, sellando la entrada a la cámara. La lluvia amainó. El eco de los truenos se desvaneció y la sala quedó en un silencio insoportable, roto únicamente por el latido acelerado de sus corazones. Con paso vacilante, los tres avanzaron hacia la trampilla, cuyas placas de piedra volvieron a encajar con un clic perfecto. El vigilante depositó el relicario en el interior, acompañado por el libro y el mapa, y lo cubrió de tierra húmeda, sellándolo para siempre. Al ascender la escalera, la tromba de agua sobre ellos había cesado. El cementerio, mojado y brillante, lucía más tranquilo que nunca. Solo la lápida de Isabella presentaba ahora una inscripción adicional, Porta Clausuma Aeternum. Nadie la había tallado, pero su presencia era innegable bajo la pátina de lluvia. El vigilante alzó la vista, y por un instante creyó ver a lo lejos, en la colina más oscura, el perfil de la dama, inclinando la cabeza en un gesto de reconocimiento y gratitud antes de desvanecerse en la niebla. Los tres se miraron, exhaustos y empapados. Sabían que, a pesar de haber sellado el umbral, el precio pagado había marcado sus almas con un surco indeleble. El vigilante guardó en su bolsillo el anillo intacto de Isabella, como recordatorio de que incluso la muerte puede hallar redención si la deseamos con suficiente fervor. Angélica apretó su mano y don Gregorio murmuró una oración de clausura. Mientras se alejaban por el sendero principal, la luna apenas despertaba tras las nubes, pintando de plata las tumbas silenciosas. Habían cruzado el umbral de la eternidad y regresado, portadores de una historia que pocas almas mortales podrían soportar. Felicidades, valiente viajero de lo oscuro. Has permanecido junto a nosotros en cada susurro de la dama del cementerio, recorriendo crujientes pasillos de huesos y enfrentándote al eco de un amor traicionado. Solo aquellos con la paciencia de aguardar cada giro y el coraje de desafiar sus propios temores pueden alcanzar el final de este relato. Tu presencia aquí demuestra que no todos huyen ante el abismo, pocas almas tienen la fortaleza de seguir escuchando cuando el silencio se torna ensordecedor y las sombras comienzan a susurrar. Has soportado imágenes tan vívidas que podrían quedarse tatuadas en tu mente para siempre.
Esa resistencia, ese aguante ante el horror te convierte en uno de los elegidos que no ignoran la llamada de lo desconocido. Hoy compartes un lazo que trasciende la curiosidad, eres guardián de secretos antiguos para unirte al círculo de los verdaderos intrépidos. Deja en los comentarios la frase "La noche guarda mis pasos y yo guardo sus secretos". Con esas palabras mostrarás que tu valentía no es pasajera, sino un compromiso con cada historia que escarba en lo prohibido. Queremos reconocer a quienes descienden con nosotros al umbral de la eternidad y regresan con la mirada intacta, listos para nuevos oscuros relatos. Al comentar esa frase, ayudas al canal a distinguir a sus miembros más devotos y a construir una comunidad de espíritus afines. Además, cada nuevo comentario envía una señal a YouTube, proclama que este contenido merece expandir sus alas y llegar a otros exploradores nocturnos. Así, entre todos, tejemos una red de curiosos que comparten el asombro y el escalofrío. Si este video resonó en tus dormidas fibras, compártelo con aquel amigo que anhele historias que desgarren el velo de lo cotidiano. Al difundirlo, conviertes el susurro de la dama en un canto colectivo, en un ritual que trasciende la pantalla. Compartir no es solo un clic, es invitar a otros a adentrarse en un cementerio de emociones donde cada visita deja huellas imborrables. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Al hacerlo, formarás parte de nuestra orden secreta, recibirás avisos cada vez que desenterremos un nuevo relato y cuando abramos puertas a leyendas que pocos se atreven a mirar. Ser suscriptor no es ser mero espectador, sino custodio de cada sombra que surge en la penumbra. Si deseas que exploremos otras historias de Ultratumba, sugiere en los comentarios el próximo título que tus noches reclamen. Puede tratarse de apariciones en hospitales abandonados, gritos en las profundidades submarinas o espíritus errantes en desiertos eternos. Tu propuesta guiará el farol de nuestro próximo viaje. Gracias por acompañarnos hasta el último aliento de esta narración. Recuerda que, al otro lado de cada relato, hay un mundo que pocos alcanzan. Cuando cierres este video, lleva contigo la certeza de que el cementerio nunca descansa y que cada sombra aguarda al curioso que se atreva a seguir sus huellas. Hasta la próxima vigilia. Mantén los sentidos alerta y el corazón dispuesto, porque cuando el silencio caiga, siempre habrá un viajero nocturno dispuesto a contar lo que se oculta tras las lápidas. Nos vemos en la siguiente historia, donde otra puerta entre la vida y la muerte se abrirá solo para ti. Si ya dejaste tu frase, compartiste y te suscribiste, entonces bienvenido a nuestra hermandad de valientes. Ahora, cierra los ojos un instante y recuerda, la dama del cementerio aguarda en el eco de tus pasos, eterno custodia de los secretos que has osado presenciar.